Hola, en este video se busca dar una breve explicación general sobre los problemas de flujo a costo mínimo. Se dará una pequeña introducción sobre los problemas de flujo a costo mínimo, algunos métodos por los cuales se pueden resolver, la resolución de un problema y nuestras conclusiones. Los problemas de flujo a costo mínimo es el caso más general de los distintos tipos de problemas de transporte. Su objetivo es determinar el costo mínimo para enviar una cierta cantidad de bienes desde los nodos oferta hacia los nodos demanda, a través de una red donde cada arco tiene un costo asignado y restricción de capacidad. Este problema está definido por una red dirigida. El objetivo es minimizar una función de costos. Las variables son flujos denominados X y J para cada arco y J. A estos arcos se les asocia un costo por unidad de transportada por dicho nodo. También hay que tener en cuenta que el flujo de cada arco del problema está sujeto a restricciones, por lo que a cada arco se le asocia también una limitación en el valor de su flujo. Algunas de sus características principales son que la red es una red dirigida y connexa. Al menos uno de los nodos es un nodo fuente, al menos uno de los nodos es un nodo de demanda y el resto de los nodos son nodos de transbordo. Se permite el flujo a través de un arco solo en dirección que indica la flecha, donde la cantidad máxima de flujo está dada por la capacidad del arco. Si el flujo puede ocurrir en ambas direcciones, debe representarse por un par de arcos con dirección opuesta. Como ya se había mencionado, el objetivo es minimizar el costo total de enviar el suministro disponible a través de la red para satisfacer la demanda que se nos pide. A continuación, se presenta el modelo matemático. Hola, yo soy Daniel y veremos a continuación lo que son los algoritmos de solución. La eliminación de circuitos negativos, rutas más cortas, simplex de redes restringidas, método de Busakerian-Gowen y método de Off-of-Kilder. En el caso del método de eliminación de circuitos negativos, veremos que esta técnica nos sirve para identificar y eliminar las restricciones que son redundantes o no influyen en la solución óptima del problema. Un circuito negativo es una combinación lineal de restricciones que puede expresarse como una suma ponderada de las restricciones, donde los pesos son todos negativos. Si se identifica un circuito negativo, se puede eliminar una de las restricciones del circuito sin afectar la solución óptima del problema. Recordemos que este algoritmo parte de un flujo factible en la red. A partir de ahí busca en cada iteración ciclos orientados con coste negativo y aumentar el flujo en dichos ciclos. De esta manera, en cada iteración se mantienen flujos factibles que van mejorando progresivamente el valor de la función objetivo. Según el criterio de optimalidad, una vez se han cancelado todos los ciclos con coste negativo, se habrá alcanzado el óptimo del problema. En los pasos a seguir para el método de eliminación de circuitos negativos, el paso 1 está en determinar un flujo factible de f de valor v mediante el algoritmo de Ford and Folkers. En el paso 2 construiremos un grafo de restricciones. Este grafo se construye colocando cada restricción en un vértice y conectando dos vértices con una arista si ambas restricciones tienen una variable en común. Identificaremos y eliminaremos circuitos negativos. Para ello se recorre el grafo de restricciones buscando circuitos negativos. Si se encuentra un circuito negativo, se elimina una de las restricciones del circuito y se vuelve a recorrer el grafo. Este proceso se repite hasta que no se encuentren más circuitos negativos. Al final del proceso se obtiene un conjunto de restricciones que es equivalente al conjunto original, pero que contiene menos restricciones redundantes. Esto puede reducir significativamente el tamaño del problema y por lo tanto acelerar su resolución. Método de la ruta más corta. El algoritmo de la ruta más corta se puede implementar de varias maneras, pero una forma común de hacerlo es utilizando el algoritmo de Dijkstra. Este algoritmo es un método de búsqueda de camino más corto en un grafo ponderado no negativo. La implementación del algoritmo de Dijkstra es un problema de programación lineal entera que implica la adición de variables de decisión binarias y restricciones de integridad a las restricciones de la ruta más corta en un grafo.
A continuación se presentan los pasos principales de la ruta más corta en la programación lineal entera. Se crea un modelo de programación lineal entera que incluye las variables de decisión binarias y las restricciones de integridad para garantizar que solo se elija una ruta única entre los dos puntos. Se implementa el algoritmo de Dijkstra para encontrar la ruta más corta en el grafo ponderado. Se utiliza la solución encontrada por el algoritmo de Dijkstra como solución inicial para el modelo de la programación lineal entera. Resolvemos el modelo de programación lineal utilizando el método de ramificación y acotamiento para encontrar la solución óptima. El método de la ruta más corta en programación lineal entera se utiliza comúnmente en la optimización de redes, como la planificación de rutas de transporte o la asignación de recursos en una red o comunicaciones. Hola, yo soy Max y les hablaré del método Simplex de redes restringidas. Es una versión muy simplificada del método Simplex que realiza los mismos pasos básicos en cada iteración y no hay necesidad de hacer una tabla Simplex. Para este método se usa la técnica de la cota superior. Entonces, en lugar de tratar estas restricciones como funcionales, se manejan como restricciones de no negatividad. Las soluciones básicas factibles las representa como una red. Ahora veremos el algoritmo que consta de 4 partes: la solución inicial, determinar la variable de entrada, determinar la variable de salida y calcular la nueva solución. Paso número 1. Solución inicial. Determinar una solución básica factible. Se tendrán n-1 variables básicas, es decir, un árbol de expansión, sin considerar la dirección de los nodos. Paso número 2. Determinar la variable de entrada. Para determinar la variable de entrada, cada nodo se tendrá un y también conocido como multiplicador, y igual a 0 y y menos yj igual a cij. Para los x y j variables básicas, para las variables no básicas será necesario calcular z y j testada menos c y j testada igual a y menos yj igual a c y j. La solución será óptima si el z y j testada menos c y j testada es menor o igual a 0 para todas las x y j, igual a l y j y z y j testada menos c y j testada, mayor o igual a 0 para todas las x y j, igual a new y j. Elija la variable de entrada, la que más viole la condición anterior. Paso 3. Determinar la variable de salida. Identifica un ciclo cerrado creado al agregar el arco que corresponde a la variable de entrada, árbol. Utiliza la conservación de flujo para determinar los nuevos valores de las variables del ciclo. La variable de salida será la variable que choca primero con su límite superior o inferior cuando cambia el valor de la variable de entrada. Paso número 4. Calcular la nueva solución. Para esto simplemente tendremos que calcular la nueva solución repitiendo a partir del paso 2. Método de Busaker y Bowen. El algoritmo es de hace casi 60 años y ha sufrido algunas mejoras en todo este tiempo. También es conocido como el algoritmo de Roy, y la búsqueda de la trayectoria creciente se realiza mediante un cálculo de camino más corto. Los criterios de optimalidad son equivalentes al problema de flujo. Pasos del algoritmo Busaker y Bowen. Número 1. Asignar Ct igual a 0, construir la red incremental de G y asignar R y J y C y J. Número 2. Buscar el camino mínimo de S a T en la red incremental usando el algoritmo de for y almacenarlo en predi para todo I igual a S hasta T. Asignar a CC el coste total del camino si no existe tal camino para parar. No hay solución factible. Sea delta igual a infinito e I igual a T. Paso número 3. Si L es igual a S, hacer I igual a T e ir al paso 4. En otro caso, si delta es mayor a R, predi I, entonces delta es igual a R predi I, hacer I igual a predi I, repetir el proceso del paso 3. Paso número 4. Si phi menos delta es mayor a 0, entonces asignar teta a phi. Paso número 5. Si I es igual a S y en el paso 6, en otro caso R predi I es igual a R predi I menos teta RI predi I igual a RI predi I más teta. CI predi es igual a menos C predi I. Y para aquellos arcos tales que R predi I igual a 0, entonces C predi I es igual a infinito, hacer I igual a predi y repetir el paso 5.
Paso número 6. Asignar Ct igual a Ct más θ por Cc si φ menos delta es mayor a 0, hacer φ igual a φ menos delta y buscar un nuevo camino de coste mínimo de S a T, pero con los nuevos costes asignados a los arcos, almacenarlo en predi para todo y igual a S hasta T y asignar a Cc el coste del tal camino, hacer que delta igual a infinito e I igual a T e ir al paso 3. En otro caso de que no exista tal camino, parar, puesto que no existe solución factible. Si φ menos delta es menor o igual a 0, parar, pues hemos encontrado el camino del flujo de coste mínimo. Algunas ventajas que tiene el método Busaker-Gowan es que es un método numéricamente eficiente y robusto. Tiene la capacidad de manejar funciones y restricciones no lineales y tiene la capacidad de encontrar soluciones óptimas locales y globales. Y por último, es fácil de usar para resolver problemas de optimización grandes y complejos. Método Out-Kilter. El algoritmo de Out-Kilter es un método para resolver el problema de flujo máximo en redes. Este problema consiste en determinar la cantidad máxima de flujo que se puede enviar desde una fuente a un destino a través de una red de conexiones con capacidades limitadas en los arcos. El método de Out-of-Kilter se aplica para el caso en el que el problema de flujo tiene una estructura de circulación. Hay que transformar el problema de flujo de costo mínimo en un problema que no tiene excesos ni defectos en los nodos. El algoritmo trabaja con flujos que satisfacen las restricciones de balance de masas, pero no necesariamente las restricciones de cotas. Entonces, las soluciones intermedias podrían no cumplir las condiciones de optimalidad o las restricciones del límite de flujo. El algoritmo modifica iterativamente los flujos y potenciales de una manera que disminuye la no factibilidad de la solución y simultáneamente se acerca a la optimalidad. Entonces, inicializa un flujo factible. Esto puede ser cualquier tipo de flujo que satisfaga las restricciones de capacidad en los arcos y las restricciones de conservación de flujo en los nodos. Si el flujo factible es óptimo, termina el algoritmo. De lo contrario, encuentra un arco con exceso de flujo y ajusta el flujo en este arco. Para encontrar un arco con exceso de flujo se utiliza la técnica de Out-of-Kilter. En cada iteración se elige un arco con exceso de flujo y se ajusta al flujo en este arco para que cumpla las restricciones de capacidad. El ajuste de flujo que se acerca en el arco se realiza a través de una técnica de eliminación de exceso de flujo, que consiste en enviar el exceso de flujo a través de los otros caminos disponibles en la red. Una vez que se ha ajustado el flujo en el arco seleccionado, se comprueba si el flujo resultante sigue siendo factible. Si no es así, se repite el proceso. Si el flujo resultante es factible, se actualiza la solución actual y se resuelve de nuevo el paso 2. Entonces, el algoritmo de Out-of-Kilter es una técnica iterativa que se repite hasta que se encuentra una solución óptima. A medida que el algoritmo avanza, el flujo se ajusta en los arcos de la red para obtener una solución cada vez más cercana a la solución óptima.